Ahora sí. Sí. La Sí. sustituía. ¿Ya? Sí, sí. Buenos días. Vamos a empezar un nuevo videochat de la Escuela de Pacientes. En esta ocasión el videochat tiene como tema la rehabilitación tras un episodio de ictus y nos acompañan tres profesionales de la Asociación Neurofake de Granada, que es la Asociación de Familiares y Pacientes de Ictus de esta ciudad, a quienes damos la bienvenida. Con esta asociación además estamos empezando a trabajar en una guía para pacientes y familiares, y también vamos a empezar a hacer talleres en principio en Granada. Así que os los voy a presentar. A mi derecha está Gustavo Cuberos, que es neuropsicólogo. A su lado está Ana Robles, que es la fisioterapeuta de la asociación. Y a continuación Marisa Mayorgas, que es la logopeda. Buenos días. Bueno. Pues reitero la bienvenida al videochat y a la Escuela de Pacientes. Este videochat va a ser retransmitido en directo por nuestra página web, lo podéis seguir por la página web y también por Twitter con el hashtag PreguntaIctus. Vamos a empezar entonces sin más. Si os parece, voy a ir lanzándoos algunas preguntas y me vais contestando pues como os parezca, como vaya surgiendo. También podéis hablar entre vosotros, me parece un diálogo, preguntar cosas entre vosotros, ¿vale? Lo importante es que para las personas que nos sigan y que después puedan ver el vídeo, queden claros algunos aspectos básicos de la rehabilitación tras un proceso de ictus, tras un episodio de ictus. Bueno, para empezar, aunque muy brevemente, ¿qué es un ictus? Contadme. Bueno, un ictus es, o un accidente cerebrovascular, ¿no?, que lo llamamos también ACV, pues sería una interrupción del flujo sanguíneo al cerebro. ¿Qué es eso? Pues que no nos llega la sangre que tiene que llegar para nutrir a nuestras neuronas. Las neuronas en sí, pues todas las células del cuerpo necesitan oxígeno. Ese flujo sanguíneo es el que hace llegar ese oxígeno. Al interrumpirse el flujo de sanguíneo se interrumpe el oxígeno, y ese oxígeno es el que le da vida a las células. Entonces hace que se mueran o que de modo interrumpido no llegue ese oxígeno y tenga una secuela. ¿Suelen quedar secuelas tras sufrir un ictus? Sí, suele, bueno, depende. Sí, los ictus, hay ictus que son transitorios, ¿vale?, que pueden, se resuelven de la forma espontánea, o incluso ictus que no han llegado a generar una lesión, o sea, ese aporte que hablaban de oxígeno y nutrientes no han sido todavía muy significativos, porque se puede revertir. Pero si ya hay lesión, sí que siempre quedan secuelas, ¿no? En mayor o menor medida, pero siempre va a quedar algo. Tiene que ver mucho también con el tiempo en el que hay una actuación médica. Si esa actuación médica es cuanto antes, las secuelas que quedan serán lo menos posible, ¿no? Ahora está el código ictus, que hace que en realidad se corra más en ese tiempo y se puede intervenir lo antes posible para que las secuelas sean menores. Se corra más para prestar Sí, cuanto antes la atención sanitaria. Digamos que hay dos tipos de ictus, el hemorrágico y el isquémico. El hemorrágico es por una rotura de una arteria, de un vasito, pero el isquémico es por un taponamiento. Entonces, si actuamos dentro de esas 4 o 6 primeras horas, podemos poner una medicación que rompe ese tapón y vuelve a fluir la sangre, con lo cual las neuronas vuelven a tener esa nutrición y ese oxígeno. Entonces ahí sería el daño más reversible, porque conseguimos que llegue antes. En la hemorragia sí que es un poco más complicado, ya no contamos tanto con ese tiempo, sino con cuánta hemorragia ha habido, compararla, frenarla e incluso intervenir quirúrgicamente para extraer el coágulo, detenerla, depende ya por criterio médico en el momento. Claro, es que depende con la hemorragia, ya no solo es el oxígeno que deja de entrar, sino que se empieza a generar también una inflamación, un edema, que empieza también a alterar otros procesos que, aparte de que no recibe ese Claro, la nutriente. presión craneal, el flujo sanguíneo... Cuando hay hemorragia es un poco más delicada la cosa. De acuerdo. ¿Cuáles podrían ser esas secuelas? Entiendo que no a todo el mundo le quedarán las mismas secuelas, ¿no? No. ¿Cuáles podrían ser? Dependiendo del área cerebral que se vea afectado, pues tanto a nivel de neuropsicología, lo que son funciones cognitivas,
a nivel de fisioterapia, lo que es la movilidad, a nivel de logopedia, todo lo que tiene que ver con lenguaje, habla, también deglución, y también en cuanto a las actividades de la vida diaria, que son las que más trata la terapeuta ocupacional. Muy bien. Entonces ya me has contestado también a quiénes son los profesionales que es importante que intervengan en la rehabilitación de un proceso de ictus, ¿no? Has mencionado logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo, ¿alguien más? Trabajador social para buscar ayudas, para facilitar un poco la inserción de esa persona a su ambiente, a su entorno. Sí, es que también depende un poco de la fase, ¿no? En un estadio más agudo, pues hay médicos importantes desde un punto de vista de esta terapia física, médica, la enfermería, la auxiliar, y luego ya pues se van incorporando. Claro, en la etapa más aguda está más el ámbito sanitario más directo, de pues, todo lo que es más vital de inicio, que son los neurólogos. Una vez que se pasa en esa fase va a intervenir más el médico rehabilitador viendo qué secuelas quedan, y después ya el proceso más de rehabilitación que corresponde a la terapeuta. Y la familia, que no son terapeutas, pero la familia es una labor importantísima en todo el proceso, ¿no? Casi como coterapeuta. Sí, son coterapeutas. Muy bien. Antes de entrar ya un poco más en detalle en el proceso de rehabilitación, contadnos un poco de vuestra asociación, presentadnos vuestra asociación. Pues nuestra asociación nació en el año 2000, gracias a un médico del Hospital Clínico, Alfredo Casado, que reunió a una serie de familias que vio que tenían más capacidad para llevar al frente una asociación, y dijo, bueno, pues aquí termina la rehabilitación, en el hospital termina la rehabilitación, tenéis un tiempo solamente limitado para esa rehabilitación, pero hay muchas más cosas que hacer y el paciente tiene más posibilidades de recuperación. Yo creo que esa gente que le dio impulso inicial a la asociación son de los que realmente creían que la rehabilitación iba más allá de 3 o 6 meses, como mucho, como lo que se daba en el hospital, y el impulso, el hecho de la creación de la asociación. Entonces nacimos en el 2000 y a partir de 2003 cuando ya empezamos todo lo que son terapeutas a trabajar en ella. Muy bien. ¿Tenéis muchos afiliados, afiliadas? Número de socios exactamente no lo sé, porque lo que pasa en esta, creo que eso, de socios sí tenemos 300 y algo, pero realmente los que son activos ahora estarán unos 110. Claro, mucha gente ha pasado por la asociación, unos pues ya se han recuperado y se han dado de baja, pero lo contamos como número de socios, aunque ya no esté activo, porque claro, me interesa ver el funcionamiento desde el inicio. Claro. Y en un día normal, por ejemplo, ¿cuántas personas podéis estar atendiendo? Pues dependiendo, porque nosotros siempre tendemos a dar sesiones individuales, que eso creo que es importante, aparte de que después lo hacemos también grupales, para ver ese paso más, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es que el paciente sea lo más independiente posible. Entonces, pues si son sesiones individuales, pues a lo mejor terapeuta, por ejemplo, puedo tener pues 7, 8 pacientes, pero si son grupales, que en grupos podemos tratar en una misma sesión, ¿no? Dependiendo. Estáis ayudando a mucha gente. Bueno, cuando una persona llega a la asociación, cuando una persona empieza ese proceso ya ha salido del hospital, ahí se ha hecho una primera rehabilitación, ¿no? Hay quien también lo compagina, ya antes de salir del hospital ya contactan con nosotros, incluso empezamos a trabajar por la fase vía hospital o fase en centro que están yendo de modo diario al hospital y comienzan. Y tenéis también un programa de voluntariado en el hospital, ¿no? Sí, hemos empezado hace un mes, vamos, ese es el gran proyecto. Y bueno, ahí es para esa gente precisamente que ya está en esa última fase, que lleva ya mucho tiempo en el hospital también y que todavía le queda un tiempo de rehabilitación, lo que es todavía ingresado, ¿no? Entonces hemos puesto esa acción donde por las tardes se hacen actividades lúdico-terapéuticas pues para aliviar un poco esas tardes, ¿no? Entonces pues, proyectamos una película, viene gente que ha superado todo el proceso y le explica lo que hay que hacer, o planteamos juegos o actividades así que la gente pues se anime, y la verdad que va funcionando bien.
¿Estáis contentos? Sí, 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 la verdad que sí. Estupendo. Cuando vosotros empecéis a tratar a un paciente o una familia contacta con vosotros, cada uno de vosotros, ¿cuál es el primer mensaje que le intentáis transmitir sobre el proceso que le espera para completar su recuperación? Bueno, que es importante sobre todo que llegan con muchísima desinformación, aunque les está dando mucha información en el hospital, pero es como, ¿pero hay posibilidades de recuperación? Eso insistir en que todavía se puede, pregunta, ¿no? claro, que hay posibilidades de recuperación muchísimas, y que en realidad han pasado una etapa, pero ahora nos queda recuperarse todavía muchísimo más y ser independientes, que es nuestra finalidad, que lo sean. Claro. Dice Marisa que en el hospital ya, con el programa que tenemos de acogida, incluso antes de empezar a trabajar con nosotros, ya tiene información, porque esas dudas antes llegaban mucho más tarde y ahora llegan con menos dudas. Ya desde el momento que están hospitalizados, pues ya te preguntan ¿y qué va a pasar? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué recursos tengo? Y es como se quita una carga encima increíble, ¿no? Desde ese programa que se está haciendo de voluntariado, es verdad que lo que notamos, por ejemplo, es que ya la gente va ya demandando un servicio, no tanto pidiendo información como antes. Ya vienen con Sí, una, sí. con una Orientación, completa, ¿no? claro. Una orientación. El mensaje siempre es muy positivo, ¿no? De decir, te ha pasado esto, tu vida ha cambiado, pero no pasa nada. Vamos a volver a intentar llevarla lo mejor posible hacia donde tú estabas o adaptarla lo mejor posible a tus condiciones. O sea, esto no acaba aquí, ni es un trauma, ni nada. Es un mensaje muy positivo de recuperación. Porque a mi modo de ver, la recuperación es que no termina nunca, siempre. Igual que con ictus o sin ictus. Seguimos aprendiendo, es constante y día a día. Siempre se pueden mejorar cosas, siempre se pueden modificar aspectos que te posibilitan nuevas Y aunque retos. finalice, el hecho de finalizar en este tipo de pacientes, lo que tenemos que tener la idea de mantenimiento. Me ha pasado un paciente que acabo de decirle, te doy un alta que no era un alta, sino seguimiento. Hemos llegado a un límite de mejoría y él mismo lo ha reconocido, pero él decía, pero me va a dar alta, y digo, no, te voy a hacer seguimiento. Dice, pero iré para atrás. Y digo, no, ya en la medida en la que estamos habíamos alcanzado un nivel. Dice, si yo me veía mejor, pero claro, yo no te quería comentar nada. Digo, yo creo que ya hemos llegado a ese nivel y entonces ahora tenemos que acompañarle en el que se sienta seguro en lo que hace día a día y que todo lo que ha recuperado lo ponga en funcionamiento. ¿Cuál es la importancia de la rehabilitación tras un ictus? Toda. Es vital. Sí. Porque ya no solo es, porque esa primera fase, digamos, más sanitaria, más médica, por así decirlo, bueno, está claro, ¿no? Se salva la vida y ahora, claro, te recuperan físicamente, te ponen, pero claro, tú tienes que hacer una actividad, tienes que sentirte realizado, tienes que, una identidad a la que tienes que modificar muchos parámetros, ¿no? Entonces, cuanto antes empiece, mucho mejor, ¿no? Y desde todas las áreas, ¿no? Es que es vital iniciar esa rehabilitación cuanto antes, ¿no? Antes se tenían en cuenta, se dejaban en la cama en reposo absoluto 6 meses y a partir de ahí se empezaba a trabajar con el paciente en tiempos allá ancestrales. Actualmente te da un ictus, se te controlan las funciones vitales y si se puede el segundo día, en teoría, es cuando ya hay que empezar a trabajar con esa persona. O sea, una vez que está estabilizado médicamente, a trabajar. Cuanto antes, mejor. Entonces eso es otro mensaje clave, ¿no? Sí, que sí, hay que dejar actuar rápido y empezar el tratamiento rápido. actuar cuanto antes posible para que las secuelas sean las menores posibles, ¿no? Incluso ninguna, pocas o menos graves. Eso es. Y en cuanto se estabilice clínicamente las funciones vitales, empezar la rehabilitación. Sí. Estimular de comienzo, porque hay pacientes, pues lógicamente que se ha sido algo duro y entonces hay que introducirlo más en la estimulación, incluso lo que es la familia, pues un poco sepa que esa estimulación, pero yo creo que ya la información estaba llegando bastante bien a los familiares, de hecho de decir, pero ¿por qué no tienen ya rehabilitación? De hecho algunas veces incluso se precipitan, ¿no? Porque dicen, pero es que todavía estamos en esas horas, en esas 48 horas, en esas 72 horas que no sabemos qué va a pasar, si se va a poder repetir un hito. Pero eso es importante, que ya están demandando a ellos mismos en los servicios sociales y en todos sitios y en sanitario, es decir, que necesito que mi familiar esté ya estimulado o rehabilitado. Incluso cuando muchas veces no se puede hacer porque la situación todavía a lo mejor se prolonga más tiempo de lo afectado,
se trabaja con la familia, ¿no? Porque por lo menos que se le disminuya ese estado de ansiedad, ese desconocimiento, o sea, se le oriente un poco para que cuando se empiece ya toda esa duda y esa inquietud esté más o menos controlada, ¿no? Sepan. Claro, sepa hacia dónde vamos y es como, vamos a empezar, en vez de empezar por el afectado, empezamos por la familia y luego se empieza con el afectado, ¿no? Muy bien. Habéis mencionado varias veces la palabra fase. ¿Hay una fase por la que pasa una persona después de tener un ictus? Sí, es la fase aguda, que es la que, pues, una vez entra en el hospital, pues es la que hay que estabilizar al paciente. Lógicamente, lo primero es lo más vital de cómo están sus constantes vitales, todo. Pero pasado ese ciclo, que en unos pacientes se puede alargar más o menos, porque hay pacientes pues, eso, que en fase aguda, si han estado en coma, se puede alargar mucho más tiempo, y una vez que se sale del coma, se estabiliza más la fase crónica, que es donde nosotros vamos a intervenir. Y como decía Gustavo, es lo mejor en la fase aguda se interviene con la familia, porque ese nivel de ansiedad no se puede intervenir directamente sobre el paciente, pero sí se puede hacer algo por el entorno. Esto ya me habéis ido respondiendo. Pues vamos a ver en qué consiste la rehabilitación con los pacientes. Hemos recibido una pregunta de un paciente que se llama José Enrique, que dice: buenas tardes, tras sufrir un ictus desearía saber cómo ejercitar un poco la mente, porque él tuvo secuelas sobre todo a nivel de la memoria a corto plazo y un poco del habla. Así que si queréis empezamos por ver cómo se rehabilita la memoria. Vale. Por ejemplo, que es una de las secuelas que pueden quedar, ¿no? Sí, a nivel cognitivo yo creo que, bueno, de mi área, digamos, sobre todo, porque en verdad casi después todo el mundo sabemos un poco de todo, ¿no? Que no es que... Pero sí yo me dedico... Que no soy compartimentos estancos, ¿no? No, es que eso es que lo necesitamos. Para que sea rehabilitación integral necesito conocimiento del resto de mis compañeros. Porque eso, aunque lo hemos dicho, pero lo primero de todo es, cuando la gente plantea estas cuestiones, lo primero es evaluar, ver cómo está, ¿no? Evaluar tanto de la logopedia, como de terapia, como de fisioterapia, como a nivel neuropsicológico, y ya nos hacemos un esquema de qué está pasando. ¿Y cómo se hace la evaluación, Gustavo? Pues desde mi área, ¿vale? Cada una mente un poco esa, ¿no? Pues solemos pasar test, ¿no? Una serie de instrumentos que pasamos y después tareas también, no solo de papel y lápiz, sino tareas en el entorno inmediato, intentamos que sean para saber cómo se desenvuelven, ¿no? Y una vez que tenemos esos perfiles cognitivos ya planteamos los objetivos que nos vamos a marcar y todo eso. ¿Y ahí detectáis qué áreas están afectadas? Porque a lo mejor, por ejemplo, si José Enrique dice eso es de su memoria, pero es que a lo mejor no es su memoria, a lo mejor es su atención, que le permite no tener esa memoria, entonces hay que hilar lo más fino que se pueda, ¿no? Y en qué medida repercute, ¿no? Porque también hay un poco de ansiedad muchas veces cuando dices, es que no me acuerdo de no sé qué, y a lo mejor no es tanto el que no me acuerdo de no sé qué, sino que estoy tan preocupado por lo que si esto me va a repetir, si no me va a repetir, qué va a pasar con mi familia, que estoy por un estado de estrés muy importante, y en ese estado de estrés no se puede aprender, ¿no? Entonces no hay realmente un problema de memoria, entonces... Ni hay que tener información. Claro. ¿Y cómo de todas maneras, si el problema sí fuera la memoria, o cómo se puede entrenar? Pues entrenar. ¿Cómo se puede recuperar? Vale, pues en función de... A mí personalmente lo que me gusta trabajar siempre en contextos naturales, ¿no? Entonces, si estamos hablando, si este señor era, qué sé, mecánico o cualquier tipo de otra profesión, siempre intenta trabajar desde su área, digamos, más familiar y empezar a trabajar, pues, o bien procesos o bien recuerdos relacionados con su vida cotidiana, ¿no? O profesional, ¿no? Y ahí ir ampliando. Después, por supuesto, esto de que estimular la mente, haciendo una serie de tareas cognitivas, ya sean juegos, lo que sea, siempre viene bien, ¿no? Pero sobre todo es ponerse como en la posición más natural que hay, ¿no? Claro, y sobre todo yo creo que eso a partir de la persona, del conocimiento suyo previo antes y de las motivaciones previas, es de la mejor forma para introducir cualquier tipo de actividad. Porque hablarle pues desde su ámbito le va a generar motivación, y también la motivación va a hacer que la emoción y la memoria también le ayuden
muchísimo más a ese recuerdo, ¿no? Entonces, sobre todo, si una persona quiere ejercitar algo desde el principio, tiene que ser primero desde su ámbito más cercano, no tanto el hecho del planteamiento solamente de la actividad, esto tienes que recordarlo. Vete a tu ámbito más funcional y más cercano. También estrategia, pues, tipo de notas de voz, apuntar lo que sea realmente importante, siempre llevar como una ayuda externa y organizar qué quieres, ¿no? Porque, claro, es decir, es que me quiero acordar de qué comí ayer, ¿no? O qué como cada día. Pues si para ti es importante, lo vas apuntando como un punto, ¿no? Y luego, a partir de ahí, seguramente, si se va cogiendo ese hábito, seguramente una de dos, o lo va a empezar a recordar, seguro, porque ya va a estar atento a apuntarlo, digamos, ya se genera ahí esa estrategia, o bien cuando está en ese punto, dice, joder, es que tampoco me importa lo que comí ayer. Entonces deja de ser un problema de memoria. Claro, deja de ser un problema. Un problema, claro. ¿Y la atención? La atención, pues la atención es la puerta de todo, ¿no? Si hay un problema de atención, realmente va a afectar a todo, cómo aprendes, lo que se codifica, lo que se almacena, lo que se entrena. Entonces, es muy importante cuando hay problemas de atención a eso todo, que todo lo que está alrededor de funcionamiento siempre cotidiano esté lo más organizado posible. Entonces, ahí necesitamos menos recursos atencionales en un principio, ¿no? Si tú tienes un horario establecido, tengo terapia, no sé qué, comida, siesta, paseo, no sé qué, todo que esté lo más, ¿cómo se llama eso? Coordinado, lo más estructurado posible. Establecer una rutina. Una rutina es muy importante en un primer momento. Y luego ya se van incrementando, se va dando más flexibilidad a las cosas, ¿no? Pero para iniciar ese proceso atencional es importante primero tener como un punto de partida más o menos estable. ¿Se pueden producir también problemas de comportamiento a raíz de la afectación de alguna zona del cerebro o trastornos de personalidad? Sí, eso es muy habitual. Que después de un ictus, o bien desde lo más frecuente que son los trastornos ansiosos depresivos, ¿vale? Que son, yo creo que es lo más frecuente, ¿verdad? Y después trastornos de comportamiento muchísimo. Hay algo que todas las familias que apuntan es que el nivel de irritabilidad, ¿no? En casi todo, porque claro, hay una frustración de un antes y un después. Entonces, la irritabilidad, que también puede conllevar a pues, esos problemas de conducta, de comportamiento. La apatía también. O la apatía, claro. Que depende. También ahí afecta mucho el área que está lesionada. Claro. Algunas áreas son más... Porque a lo mejor un área, lo dicen ella, te genera una apatía terrible, ¿vale? Y que no es una depresión, es una apatía derivada de la lesión cerebral, ¿no? Y igual que eso puede con la desinhibición, ¿no? Y empezar a consumir drogas, a gastar dinero, en fin, una disrupción total, ¿no? En su vida. ¿Y cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, pues en muchos de esos casos, cuando son muy graves, es necesario la farmacología. Vamos, muchísimo. Y si no, pues volvemos a lo mismo, dentro del entorno y poniendo metas muy concretas y disminuir ese estado de activación, por así decirlo. Y además en la familia, porque la familia no van a entender esa situación, es decir, porque hace esto, es que lo hace para llevarme la contraria. Antes no era así. Hay que explicarle, porque a lo mejor dice, pero si es que ha hecho esto en medio de la gente y entonces hay que explicárselo, porque dice, es que desde ese momento siempre va en contra mía, siempre una cosa, entonces hay que explicarle y también cómo modificamos nosotros la conducta, ¿vale? Cómo le enseñamos a la familia a que a través de cómo respondan a eso, modificar un poco la conducta del paciente. ¿En el área cognitiva alguna cosa más que te parece importante mencionar? No, yo creo que, como ya te digo, la atención y la memoria siempre son como los dos. ¿Cuál sería el titular? Sobre la rehabilitación en el área cognitiva. En el área cognitiva, pues no sé cómo ponerlo. Una idea. Una idea, pero para de cara a la rehabilitación. Sí. Bueno, primero yo me gusta abordar la emoción, ¿no? Como la gran puerta de la atención. Hemos dicho que la puerta de lo cognitivo, una de las grandes puertas de lo cognitivo, pero sin duda los porteros de esa puerta es la emoción. Entonces hay que trabajar mucho esa emoción y luego empezar, pero
por tareas atencionales, fundamentalmente. Claro, porque entiendo que hay otro tema importante que tiene que ver con el afrontamiento. Tú tienes una vida X y de repente tienes un episodio de ictus, y si tienes X secuelas, ¿no? Que no en todos los casos, pero en algunos casos te puede cambiar mucho la vida, y esto hay que afrontarlo, ¿no? De hecho, ictus significa golpe, en latín es golpe, entonces como te cambia la vida radicalmente. Hay familias que más o menos, pero nosotros es que se ve, además, de hecho a lo mejor se le produce el motor de la familia, entonces como que todo tiene que cambiar el entorno, ¿no? Y aunque sea la emoción mi área fundamental de trabajo, pero en toda la disciplina, claro, es que es fundamental, porque a lo mejor no tanto como al concepto de emoción en sí, pero claro, es que cuando estás trabajando el lenguaje, estás generando también la emoción, o cuando estás con el movimiento, ¿no? Es que todo... ¿Y cómo trabajáis que el afrontamiento de la nueva situación sea el mejor posible? ¿O desde dónde? Siempre vamos a lo mismo, a la motivación que tenga el afectado, ¿no? Es muy importante que ellos también, como se suele determinar ahora, el empoderamiento del afectado, ¿no? Hay que trabajar con esos intereses. Entonces, a medida que uno va cogiendo, un poco va cumpliendo esos objetivos que vamos marcando, créeme que eso va generando otra dinámica, ¿no? Otro movimiento bastante interesante, ¿no? Entonces, si no sé, desde la logopedia o del fisio establecen estos objetivos y se consiguen, y pues eso lleva a mucha más motivación, ¿no? Y si detrás hay un apoyo, es decir, que lo está haciendo muy bien, es como desde toda el área se va empujando, ¿no? Reforzando. Motivar y reforzar. Sí, yo creo que también quitar un poco de hierro al asunto, ¿no? De decir, te ha pasado esto, pero la vida continúa, vamos a adaptarla a tus secuelas en el caso de que haya, pero esto no significa ya no puedo hacer nada, ya no sirvo para nada, todo lo contrario, ¿no? De intentar adaptarnos y de que la vida se adapte a nosotros. Y la familia, el círculo social, todo, lo tenemos que adaptar porque no termina aquí nada y tenemos que seguir para adelante. Es lo que decíamos, un mensaje positivo de adaptación. Igual que nos puede cambiar el país donde vivimos, nos puede cambiar la manera de vivir. Y no termina aquí. Por eso, de hecho, eso es muy importante en la asociación, de que se juntan unos con otros y van conectando y ven que su problema no es el único en su vínculo, ¿no? O sea, fulanito tiene esto, pero fulanito le pasa esto, y mira qué bien está fulanito. Entonces es como ellos mismos se dan cuenta de que no termina en su problema, ¿no? Que a veces parece que es más de lo que realmente luego les limita. Que es una de las grandes funciones de las asociaciones, sí. ¿no? Poner en contacto a personas en la misma situación y el apoyo mutuo que se prestan. Sí, sí, porque son entre ellos los que mejor se entienden en el Y fondo. me parece que es muy interesante los grupos, ¿no? Cuando tú ves a gente pues, que llega recién aterrizada y otro que lleva 12 años después del ictus, y es muy curioso, ¿no? Porque le dan esas pautas, ¿no? Pues mira, a mí me pasaba esto, pero fíjate tú, y empiezan a hacer demostraciones, mira, y ahora fíjate, no podía mover, y ahora fíjate, y no sé qué. Entonces es muy interesante los grupos, ¿eh? La potencia que tienen igual. Sí. Ana, y desde la logopedia... Desde la fisioterapia. Perdona. La función... Sí, mira que además lo tengo claro, pero sí. Desde la fisioterapeuta, de la fisioterapia, las secuelas que tienen que ver con el movimiento, ¿cómo las trabajáis? ¿Cómo las evaluáis? ¿Cómo las trabajáis? Nosotros en un primer momento lo que valoramos, sobre todo, nos fijamos en la sensibilidad y en la movilidad, porque una sin la otra, si no sentimos, realmente es como que no podemos mover, ¿no? Necesitamos sentir cómo está nuestro cuerpo, cómo se relaciona con el entorno, para poder llegar a adquirir esa movilidad lo mejor posible. Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues igual que Gustavo, pasamos una valoración inicial en el que sobre todo eso, testamos un poco las funciones sensitivas y cuánto es capaz de mover esa persona, porque son las dos partes que más tenemos en cuenta. Y a partir de allí, pues un poco guiamos la ejecución de los movimientos, ¿no? Les ponemos tareas, ejercicios funcionales, ¿no? Naturales, llevándolos a la vida diaria, para darles como alternativas de movimiento o guías de cómo debería de mover. Es como volver a enseñar a esa parte lesionada
otra ruta para volver a hacer lo mismo, ¿no? Si queremos coger el vaso, pues sabemos que este es el movimiento, lo hacemos inconsciente. Si ahora no puedo, pues yo le voy a dar unas guías a esa persona de cómo lo tiene que hacer, unas estimulaciones, y entonces para poder volver a alcanzar ese brazo a nivel muscular, pero a nivel también de muchas áreas superiores del cerebro, ¿no? Entonces, sobre todo, trabajamos así, en respecto a la movilidad, que es lo que decimos muchos compañeros, ¿no? El movimiento es vida, necesitamos movernos y nos movamos mejor, lo importante es movernos. Entonces, eso es un tótem de la fisioterapia, ¿no? Entonces, pues, buscar lo que te decía, buscar alternativas y hacer la actividad lo mayor funcional posible. Si lo podemos hacer mejor, mejor. Si es peor, peor, pero que la persona consiga hacer esa función que teníamos antes, que es muy parecido, ya que no está Trini para comentarnos la terapia ocupacional, vamos muy enlazadas de buscar la actividad funcional, ¿no? De que el paciente pues no sea capaz de levantar el brazo, que esto tenga una significación en su vida diaria, ¿no? Que pueda cogerse la chaqueta del armario, por ejemplo, ¿no? Sería un poco lo que buscamos con la rehabilitación, que sea capaz de vestirse solo, que sea capaz de asearse solo o con el mínimo de ayuda, llevarlo todo un poquito a su día a día, que sea capaz de alimentarse lo más independientemente posible. Ahí está la conexión entre fisioterapia y terapia ocupacional que hilaría sobre todo a las actividades de la vida diaria. Era otra pregunta que tenía preparada. Entonces, de eso se ocupa la terapeuta ocupacional, ¿no? Como hablábamos antes, siempre nos ocupamos todos de todo. O sea, yo no me puede venir un paciente con una depresión tremenda y yo decir, no, tú ahora céntrate en la mano que tenemos que conseguir coger el garbanzo. No es eso. Entonces, pero sí que es verdad que la fisio y la terapia están muy unidas porque necesitamos un camino común. La fisio estructuralmente es como un poquito más analítica, podríamos decir, ¿no? Me centro en el movimiento del brazo, pero ahora cada vez se está cambiando más todo el esquema y vamos las dos de la mano a la actividad funcional. Para ello son expertos los terapeutas, que siempre tienen en mente el atate de los cordones, coge no sé qué. Los fisios somos más cabeza huecas en ese sentido, pero creo que nos compenetramos muy bien. Estupendo. Y desde la logopedia trabajáis con las secuelas del habla, de alimentación... Habla, lenguaje, alimentación, algunas cosas también de respiración. Nosotros lo que hacemos primero es una primera valoración, un screening completo, porque mucha gente nos solicita que a lo mejor es un problema de lenguaje y vemos también problemas de disfagia, que son problemas al tragar. Entonces, lo que siempre le digo yo a los pacientes, bueno, te voy a pasar la ITV completa y ya vemos lo que pasa. Y justamente porque dice, mejor te dice un paciente no, o pues sobre todo el familiar, dicen, cuando primero hago un sondeo de lo que la familia le parece que le falta en cuanto a su lenguaje, a su comunicación en general, ¿no? A lo mejor muchas veces le pregunta, ¿su familiar comprende bien? Y dice, sí. Y es curioso porque te dicen, ¿quieres agua? Claro, el hecho de, ya el gesto de no sé qué dice, la verdad es que esa cosa, cuando le pasan las pruebas de comprensión, ves que el paciente no está comprendiendo bien. Y que después te dicen que tiene un problema de conducta. Claro, lógicamente una persona que incluso no comprende bien y a lo mejor solamente entiende su nombre, es normal que tenga problemas de conducta. Entonces, dice, es más cosa de lenguaje que incluso de... Claro, porque es como si llevasen a esa persona con toda su familia a un país extranjero y dice, bueno, si mi familia está hablando otro idioma, ¿cómo me comporto yo más? Pues mal para llamar la atención. Es decir, pero ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Claro, pero no te estoy entendiendo, ¿no? Y en parte de un problema de comprensión o de expresión o de disfagia o problemas de lectoescritura. Hay pacientes que simplemente lo que les queda como secuela son problemas de leer y escribir, ¿vale? Pues nosotros también tenemos un taller de lectoescritura. Entonces, incluso pacientes que ya han alcanzado el nivel de lenguaje suficiente y ya simplemente ya pasan al nivel de lectoescritura, que es lo que le ha quedado. Pero primero también la funcionalidad es que el lenguaje sea lo más funcional posible, porque si no, no nos sirve de nada. Decirle a un paciente que diga vaca, pues la verdad es que no me va a funcionar, porque en su entorno no hay vaca. Pero que diga leche sí, porque toma leche, ¿vale? Incluso nos ha pasado una vez que el paciente llegó a preguntar qué es lo que más le gusta comer, porque era un paciente que era vegetariano
y que aprendió jamón y eso no lo iba a pedir. Entonces justamente hasta cosas de personas, lo de más íntimo, pues nos interesa, sobre todo por la capacidad que pueda tener el paciente de recuperación, ¿no? Claro, la recuperación tiene que estar siempre muy contextualizada. Claro. En la vida que esa persona llevaba y quiere y puede llevar. Claro, si es que nuestra finalidad es que dentro de su entorno sea lo más independiente posible. Entonces, todo a partir de la primera evaluación que hagamos, no solamente de nosotros mismos, también del entorno, ¿no? Porque de hecho Gustavo esa labor nos viene súper bien, porque Gustavo barre todo a nivel familiar, entonces sabemos pues qué es lo más cercano, qué es lo más necesario, y a partir de ahí trabaja. Y la funcionalidad y la pragmática del lenguaje es esencial. ¿Y el sueño se puede ver alterado? Hay pacientes que pues sí tienen muchos problemas. Primero, algunos simplemente por el hecho de que no descansan bien porque tienen una depresión, porque han cambiado sus ritmos de sueño, porque están más alterados, porque algunos también necesitan mejor pañal cuando se han visto que a lo mejor no necesitaban pañal y después de esto al principio lo necesitan. Todo ha cambiado tanto en su vida que cambian hasta los ritmos de sueño. Pero yo supongo que Gustavo sabe mucho más de eso. Sí, pero eso es variable, pero sí que se afecta, incluso hay como un enlentecimiento a nivel cognitivo y todo, y es muy fácil que antes no necesitaba una siesta y claro, se levanta más temprano y para las 12 de la mañana están ya que no puede, entonces pues duerme la siesta, si la siesta es muy larga luego ya les cuesta coger, de todas formas está muy cansado, que todos esos ritmos circadianos se ven alterados, ¿no? Y también por eso también en muchísimos casos está la medicación, ¿no? Alterados también hasta los de la familia propia. Sí, claro, porque muchos están están asustados a ver si que le respira, vaya a pasar, no. se ha girado de la cama, la afectación también es al entorno. Claro, por supuesto. De hecho, entiendo que también trabajáis con las familias. Sí. ¿A nivel de información y de formación o hacéis más...? Hombre, eso yo creo que todo más o menos como ella a lo mejor porque si están trabajando pautas de movimiento porque hay muchas lesiones, ¿no? Bueno, se pueden ocasionar muchas lesiones, ¿no? En la movilización o a la hora de dirigirse a ellos, ¿no? Y por supuesto es que hay toda esa primera fase donde se pretende que el familiar viva, que qué bien que ya está vivo, ¿vale? Y ahora cuando se hace la realidad, se hace patente, ¿no? ¿Ahora qué hago yo? Y lo que has dicho antes Marisa, ¿no? Que ahora si el rol de la persona era fundamental dentro de la dinámica familiar y ahora toda esa cartera de poder se la tiene que comer la otra persona, ¿qué hace con todo eso? Entonces eso en sí es un problema, un trastorno psicológico que hay que abordarlo. Psicológico y familiar, porque los hijos cambian el papel, porque todo se altera. Entonces, sí, allí, lo más fácil que pase allí todo Cristo, ¿no? A lo largo, que la rehabilitación es importante que ellos intervengan. Muchas veces, igual que le tenemos que quitar ese estrés de vosotros no sois los terapeutas, nos corresponde a nosotros, y ser coterapeutas. Yo siempre me gusta informar de qué vamos haciendo para que después se generalice ese tratamiento. Porque de hecho pasa muchas veces que con nosotros son capaces de hacer unas cosas y van a casa y es que además como entre que la protección o sobreprotección y decir, no, que ya ha conseguido esto y esto, porque si no lo pone en funcionamiento y entonces ¿qué estamos haciendo? Como si fuese terapia en laboratorio, pero de aquí no sale. Entonces siempre informar a ellos, ya te acabas sabiendo el nombre de todos los familiares que pasan por allí, nietos, entonces eso hace mucho que en realidad no te metas tú tanto en su espacio, sino que la rehabilitación se introduzca también dentro de su casa. Esa es mi siguiente pregunta. Me estáis enlazando súper bien toda la entrevista. Que es, ¿se llevan tareas a casa? Sí, hay que, como dice Marisa, hay que generalizar. Lo que se hace en la sesión ya tendría que salir por la puerta manteniéndolo, ¿no? Porque hay muchas veces practicamos una cosa, ay, qué bien me sale, tal, salen por la puerta, vas detrás de ellos, les espías y ya se les ha olvidado todo, ya sale con su mujer, a su bola y ya es un trabajo activo entre la familia, el familiar afecto, o sea, la persona afecta, y el terapeuta de hacer lo mismo, llevárselo a su casa. Pues, claro que la información, la familia también nos dé información.
esto hace en casa, esto, para que nosotros podamos, pues eso, indicarle, ayudarle, decir indicaciones a la familia, tampoco que se vean como diciendo me está persiguiendo a la otra persona para ver lo que no hago, es una cosa como más natural. Sí, que policías no somos, pero es verdad que es importante llevar ese seguimiento, ¿no? Porque a lo mejor es lo que decía antes con un vegetariano que diga jamón, ¿no? Si no está en su ritmo cotidiano no puedes saber, ¿no? Y dice, ¿por qué no has practicado jamón? Y dice, porque yo no como jamón. Sí. Entonces, ahí tiene que estar todo eso como un continuo, ¿no? Y todo es bidireccional, ¿no? De la casa al laboratorio y todo el rato, ¿no? Así. Muy bien. ¿Cuánto puede durar el proceso rehabilitador? Depende. Dependiendo del daño inicial, eso va a depender, ¿vale? Hay pacientes que a lo mejor con 3 meses están ya fuera de la asociación y hay pacientes pues que llevan años, ¿vale? Y otros que en realidad quieren esa terapia de mantenimiento porque han tenido secuelas importantes en su momento, pero ya están muchísimo mejor, hemos llegado a un límite y a lo mejor pues se le ve una vez al mes o se le indica, pero siempre dependerá del daño inicial. No hay un tiempo medio. No, porque lo que decíamos, pasamos por fase aguda, fase subaguda, fase crónica. La fase crónica puede haber mejorado mucho y no necesitar esa vinculación, no el tener que ir a sesión tanto, pero hay quien es como el gimnasio, hablando de la fisioterapia, es como el gimnasio que uno va de mantenimiento, pues él va a su gimnasio de mantenimiento, ¿vale? O sea, uno se va a hacer spinning y otro se va a fisioterapia, pero es como su sesión semanal, por ejemplo, ¿no? Esto en casos crónicos que, por ejemplo, sí que existe. Hace mejor, pues la idea de hace 15 años, ¿no? Al inicio de la asociación, el médico incluso todavía lo dicen, usted tiene las posibilidades de recuperación de 6 meses a 1 año, de ahí ya no hay más posibilidades. Todo lo que se consiga ya, eso ya después eso es mentira, y eso es lo que en realidad se demuestra con el trabajo. Yo he visto pacientes con 2 años de evolución sin terapia ninguna y después de esos 2 años sin haber tenido nada de terapia, una vez que hemos empezado a trabajar se han recuperado, es decir, la plasticidad cerebral y la capacidad de recuperación, pues no lo sabemos hasta que nos ponemos a trabajar. Muchas familias me dicen, ¿pero cuánto? Digo, pues no lo sé, dependiendo de la capacidad que tenga de recuperación, iremos viendo. Y también un factor que a lo mejor, imagínate que a nivel emocional está bastante bien, de lenguaje medio bien, de movilidad medio bien, pero se plantean nuevos retos en su vida. ¿Y ahora qué hace? Imagínate que pues, se tiene que cambiar de, si vivía en la zona, imagínate el Camino de Ronda, que es todo así como muy llano, pues bien, pero se sube a Albaicín, ya es otro contexto distinto, o se va a otra ciudad, o porque, no sé, cambia la... O ponen un metro en la ciudad. O ponen metro, y de pronto dice, ahora como me subo, claro, o sea, se afronta, ¿no? Claro. O se encuentra también que empieza a estudiar de nuevo, ¿no? Y dice, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo estudio? ¿Cómo ¿no? gestiono? Sí. Entonces, ante esos nuevos retos, tenemos que volver a intervenir, pero ya desde una base que es bastante estable, ¿no? ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo? Rehabilitando a personas que han sufrido un ictus. Yo siempre digo que la mayor satisfacción, yo creo que muchas veces cuando ya pasa más el tiempo, ve a esos pacientes que ya te llegan por la consulta y que te dicen, ¿qué? ¿Todavía sigues aquí rehabilitando a esta gente? Y dices, tú eres uno de esos, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo porque creo que lo valoran muchísimo, una cosa que han perdido, que vuelvan a recuperar o a compensar de algún modo. Es como, esa es la mayor satisfacción del mundo, que llegas que dices, no sé, te vienen a visitar con tal de que su vida ha cambiado, pero han sabido muy bien compensar, han sabido muy bien adaptar esa y te llevan con esa felicidad. Y entonces, pues, es lo mejor. Son pacientes que al tiempo te llegan y que te ven y dicen, mi vida es así, así estoy bien. Sí. Entonces, bueno, con esos agobios que llegan al principio, que a lo mejor llegan familia llorando, ellos, pasa el tiempo y ya los ve otra imagen. Esa recompensa, ¿no? Que la gente vuelva a su vida. De una manera u otra, pero... También la sensación de que somos una familia, ¿no? De que lo que decíamos, conocemos al nieto, conocemos a la mujer, conocemos al hermano, creamos una familia y al final es un vínculo con el paciente que no tienes, con cualquier otro paciente de otras áreas no se tiene ese vínculo y vamos, es muy bueno. Y cuando te dicen, ¿no? Decir, me veo mucho mejor, ¿no? Cuando son conscientes de decir, ¿tú crees que ya puedo irme, digo, sí, ya estás preparado para volar, ¿no? Que les digo yo.
es una sensación muy buena. Claro, además, sobre todo cuando dices, si ya lo has pensado, Eso es porque es. sabes que puedes hacerlo. Sí, Ujú. sí. Qué bonito. Entonces entiendo que recomendaríais a las personas que han experimentado un ictus que pasen por una asociación. Continúen la rehabilitación, Claro, el sí. primer objetivo. Sí, sí, sí. Y que eso, que después del hospital hay vida, ¿eh? Mm. Y mucha. Muchísimas gracias. Mucho más bonita. Hay muchas más cosas que hacer. Sí, sí. Un mensaje final. Pues no sé, mensaje. Imaginaros que se está viendo ahora mismo en su casa, después de salir del hospital, alguien que ha tenido un ictus, Que ahora es cuando que no empezamos. sabe qué hacer, Sí. que acaba de llegar a casa y dice, Pues si ahora está ¿Qué en hago casa, ahora? es el momento para empezar. Ahora es cuando empezamos. Lo otro era nada, era un protocolo, ¿vale? Y un prólogo de lo que después vendría. Ahora Y ahora es empieza cuando lo bueno, empieza. Ahora es cuando empieza realmente la rehabilitación, el ser otra vez el mismo. Pues estar en la casa ya en sí ya es un objetivo, ¿no? Ya ha vuelto del hospital y está en casa, pues ahora hay que ponerse a trabajar en su contexto, con la familia y sabiendo que no están solos, vamos. Y cogerlo con ganas, porque la motivación es lo primordial y que hay mucho que hacer y que trabajar con las ganas, desde el pensamiento positivo. A Es mí me decir, dice voy que- a por ello y voy a conseguirlo y hay mucho que hacer y mucho que ganar. Hay muchos pacientes que te dicen, es que yo trabajaba no sé cuántas horas. Digo, pues ahora, pero de otro modo. Ahora seguir trabajando en tantas horas, pero con el objetivo de tu recuperación. Fenomenal. ¿Alguna otra cosa que queréis añadir? ¿Algo que se nos haya podido quedar en el tintero? ¿Y que Pues sea nada. importante para la rehabilitación? Pues nada, que nos llamen a la asociación. Cualquier Venga, duda. estaremos encantados, sí, sí, sí. ¿Hay asociaciones en todas las provincias andaluzas? De ictus no. De ictus no. De hecho, en Andalucía De hecho, en Andalucía somos somos los los únicos. Ah, En toda España están Barcelona, Valencia, Zaragoza. Aragón, Zaragoza, Galicia. O Asturias. O Asturias. Sí, Asturias. bueno, entonces No hay en tantas. En Andalucía podemos decir que en Granada tenemos suerte. Sí. Pues sí. ¿Y en las otras provincias? Que De hecho, nos han llamado de mucha gente de fuera. De hecho, después cuando ven y dicen, pero es que, no, es que estamos en Granada, y dicen, bajó gente de fuera y dice, ¿puedo ir mi familiar? Y creo que hace 2 De semanas, Barcelona, de nos Barcelona han llamó llamado. una mujer, dice, De- ¿me podéis dar cita para mañana? Y digo, ¿de dónde llaman? Y dice, chico, pues llaman de Barcelona. Digo, vale, no Pues tengo cógete una vez. porque esto va a ser imposible. Entonces ya le explicamos que en Barcelona sí por lo menos se había, pero en otros sitios no. ¿Y en otros sitios cuál sería la alternativa? Centros privados, casi todo. Y que haya un equipo, pues que haya diferentes profesionales, porque claro, como abarca tanto lo que es el ictus, realmente el que te trate un terapeuta de forma individual, No tiene mucho sentido. no. Muy bien. Pues muchísimas gracias por Vosotros. haber venido, por esta colaboración, por todo lo que nos habéis explicado y bueno, y seguimos trabajando conjuntamente. Sí, sí, sí. Vamos Eso a ver es. si empezamos a Hacer hacer la talleres, escuela ¿no? ya, ¿no? Voy por ello. Muchas gracias y hasta pronto.